Nuestra compañera Stephanie Line estuvo trabajando en un tema muy interesante. Ahí veíamos apenas un adelanto. Estadías prolongadas en el Hospital Pereira Rosell. Ustedes recordarán aquel caso, por ejemplo, de los niños de 6 y 8 años que resultaron heridos en una balacera a finales de febrero del año pasado. Esto fue en la zona del Pinar Norte, allí en el departamento de Canelones. Murió una joven de 22 años, su hija de 2. Tras esta situación volvió a quedar al descubierto una problemática que se arrastra desde hace varios años y que, como le decía, Stephanie estuvo trabajando al respecto. Steffi. Bien, como decías, Nico, justamente este episodio puso sobre la mesa una vez más las falencias que hay para atender el día después de los niños que viven situaciones de violencia, que viven en contextos vulnerables. Justamente en este caso lo que se conoció 15 días después es que estos niños que se encontraban en el Hospital Pereira Rosell seguían allí tras el alta médica, justamente a la espera de una resolución judicial o de un hogar del INAU. Esto es solo el ejemplo, es uno de los ejemplos de los casos. Hoy, entre un 30 y un 40% de las camas en cuidados moderados en el Hospital Pereira Rosell hay niños que están de alta médica y que tienen una estadía prolongada, justamente como les decía, en algunos casos a la espera de una resolución judicial, para volver con la familia de origen, para ir con allegados, con una familia amiga, o también a la espera de un amparo del INAU por falta de recursos humanos o equipos que trabajen en el abordaje de estas situaciones para encontrar una resolución y una solución al futuro de estos niños y para que sus derechos no se vean vulnerados. Esto hace que niños que están bien de salud, que muchas veces ya están de alta médica, queden como en un limbo y queden viviendo en el hospital por semanas o incluso por meses. Sobre este tema hablamos con quien será el director general del Hospital Pereira Rosell, Gustavo Giacchetto, y nos comentaba lo siguiente. Tenemos un porcentaje de pacientes que varía entre el 20, 30 y a veces 40% de los que permanecen en las salas comunes, ¿no? Lo que llamamos cuidados moderados, que están con lo que llamamos un paciente que todavía permanece internado en espera a pesar de que tiene el alta médica. Una situación que, bueno, no es admisible, ¿no? Porque en realidad el hospital está hecho para el cuidado de la salud y no para otras condiciones, pero bueno, tenemos eso de niños en espera, que en general están por dos razones. Una puede ser porque están esperando resoluciones judiciales y otras porque en ocasión de tener una resolución judicial, esos niños por X motivos no pueden volver a sus familias y entonces el amparo corresponde al INAU y no tienen hogares donde ir, ¿no? Entonces las soluciones se enlentecen y son chicos que tienen estadías prolongadas. Nosotros calculamos que entre el 30 y el 40% de los chicos que están ocupando las salas de cuidados moderados están ocupados por niños que están en espera con situaciones diversas de vulneración de derechos, en espera de resoluciones de este tipo. Hay internaciones que son de días, semanas o hasta veces hasta meses, ¿no? Quiero centrarme en esto para que quede muy claro, para que podamos entender. A ver, yo soy padre de una niña de 5 años. Mi hija está en buen estado de salud y a veces me cuesta, teniendo un lugar, un parque para entretenerla, que esté tranquila. Acá estamos hablando de niños que sufren episodios de violencia, que se recuperan y que después de estar bien de salud, de haber atravesado un trauma, de tener una situación compleja, tienen que estar meses, en algunos casos, meses, 5, 6, 7, 8 años, encerrados en un hospital porque no hay una resolución judicial que disponga qué hacer con ellos. Me imagino quizás en algunos casos algún familiar los irá a ver, los irá a entretener, pero la verdad, hay que ponerse a pensar y tomar dimensión de lo que estamos hablando. Niños que atraviesan por una situación de esta de salud, 4 de cada 10 camas, decía el doctor Giacchetto, pueden estar ocupadas por este tipo de casos. Digo, a veces no tomamos dimensión de este tipo de aristas de las tragedias que a veces en los informativos informamos un minuto, dos,
y después queda en el olvido. Es algo muy serio. Justamente esto que mencionás lo hablamos con el doctor Giacchetto y nos decía que por parte del personal de salud hay una intención, hay una predisposición y una empatía muy especial con estos casos que hace que el día a día sea más ameno con estos niños. Por supuesto que el hospital ha ido mutando, hay aula escolar, hay algunos espacios didácticos, hay ONGs que trabajan justamente para que esta estadía prolongada sea mucho más amena, pero todos coincidimos, y no hace falta ser médico ni ser del INAU o de algún organismo del Estado para darse cuenta de que no es un lugar para que los niños vivan entre túnicas blancas. Y justamente algo que hacía mención el doctor es que muchas veces por ahí en una misma habitación, un niño que está esperando una resolución judicial o que está esperando por un hogar de INAU, que está en buen estado de salud, tiene al lado un niño con una condición de salud de gravedad, y eso también genera un impacto emocional, el contexto en el que se está desarrollando y un impacto a largo plazo en el desarrollo de este niño. Para Gustavo Giacchetto se trata de una forma de violencia institucional, algo que llama una violencia silenciosa que viven estos niños, niñas y adolescentes. Lo escuchamos. Yo creo que esto debe ser tomado como una cuestión de violencia institucional. Lo que digo capaz que puede generar cierto choque, pero si lo pensamos bien, la privación del derecho a vivir en familia, cualquiera sea el tipo de familia, ¿no? No tiene por qué ser biológica, puede ser una familia adoptiva o puede ser una familia transitoria, es un derecho fundamental para garantizar el cumplimiento de los otros derechos del niño. Pero no deja de ser una hospitalización en un lugar que está preparado para la atención de enfermedades y donde además probablemente al lado del niño que está esperando una resolución judicial hay otro que tiene una condición de salud grave, delicada, y eso a lo largo del tiempo, cuando no se busca una solución o no se da una solución adecuada, genera una naturalización de prácticas que no están bien. En lo personal creo que es un desafío pensar ahora, ¿no?, de aquí en más, cómo vamos a poder afrontar esto, ¿no? O sea, cómo vamos a cortar esta violencia invisible que ejercemos en forma indirecta. Las nuevas autoridades y las nuevas políticas han definido que la infancia y la adolescencia es una prioridad en las políticas públicas, con un compromiso de mejorar las respuestas interinstitucionales, de articular acciones, de generar respuestas más coordinadas, de estar presente de una forma multidimensional. Una de las cosas que pasa es que los niños no tienen una defensoría propia, ¿no? O sea, cuando tú tienes un problema legal o un problema, ¿no?, contratas un juez y un abogado y te defiende. Bueno, acá falta una figura que se encargue de la defensoría de un niño con derechos vulnerados y que acelere los tiempos y que esté atrás, no del expediente, del niño. También pudimos dialogar con las nuevas autoridades del INAU y por supuesto les preocupa esta situación. Sostienen que es una cifra alarmante y que los interpela. Claudia Romero, presidenta del INAU, sostuvo que es importante fortalecer el trabajo interinstitucional para dar respuesta a estos niños y también a sus familias. Sin duda es una cifra alarmante, es una cifra que preocupa, tanto sea más cercana al 30 o al 40, ya es una cifra que, ¿no?, interpela. Los niños y las niñas y los adolescentes no tienen que estar en un hospital, mucho menos a la espera de una resolución judicial o a la espera de ir a vivir un hogar. No es el lugar donde tienen que estar por todos los riesgos que conlleva esto. Para esa respuesta sí precisamos interseccionalidad, ¿no? Precisamos una mirada interdisciplinar, dar respuesta en forma conjunta, trabajar con las familias y desde las cercanías, porque en espera de la resolución judicial uno puede volver a su familia de origen y ahí tendremos que acompañar a esas familias de origen desde la cercanía, repito, y desde el territorio para poder garantizar los derechos de los niños. Y otra será darle cabida a un hogar que los acompañe por el menor tiempo posible. Que la situación es inadmisible como Estado, como respuesta de la sociedad a este tipo de situación, me parece que no tiene dos lecturas. El tema es saber cómo actúa la justicia en estos casos y sobre todo los plazos que se dan muchas veces a nivel judicial, ¿no? Justamente el juez toma conocimiento de estos casos, que muchas veces hay derechos vulnerados, y lo primero que intentan, y en eso todos los organismos están de acuerdo, es revincular al niño con la familia de origen o con alguien allegado, justamente por ese derecho de vivir en familia, y que entienden que ese cuidado integral y ese desarrollo es positivo en el seno familiar. Hablamos con una jueza letrada al respecto y nos explicó cómo es el proceso de la justicia y los plazos que manejan.
cuando tomamos, los quienes tenemos la competencia en familia especializada, cuando tomamos un conocimiento por parte del Pereira Rosell de que hay un niño que se encuentra con el alta médica, pero que podría tener un derecho vulnerado, ellos nos lo hacen saber por oficio o por un correo electrónico, pero en general por un oficio, y tenemos plazos breves de 72 horas para convocar audiencias, y bueno, lo que se hace es buscar referentes, todo va a depender en el caso a caso, ¿verdad? Pero se trata de buscar referentes familiares y dar inmediato conocimiento a INAU para convocar una audiencia urgente y establecer si se puede resolver la tenencia de ese niño a cargo de, en primer lugar, de un familiar, que es lo que primeramente se busca. ¿Cómo hacer para restituirle al niño ese derecho a vivir en familia? Un apunte sobre esto, más allá de que la justicia determine una resolución de revincular al niño con la familia o de que vaya a un hogar de INAU, también el proceso después es muy difícil porque INAU tiene que tener los recursos necesarios, no solamente los recursos humanos, sino otro tipo de recursos para hacer una investigación de cada caso y para encontrar la solución que mejor sea para el futuro de ese niño. Muchas veces familias que están en contextos muy vulnerables o de contextos criminales y es difícil encontrar un referente en la familia o un allegado y esos procesos se dilatan muchísimo. El 26 de noviembre de 2024 el Poder Judicial emitió una circular que decía lo siguiente y justamente responde a este crecimiento de casos o por lo menos que se hicieron públicos. Decía lo siguiente: la Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia cumple con librar la presente a efectos de recordarles a los señores magistrados la previsión del artículo 132.2 de la Ley número 19.092. En ningún caso la internación de un niño, niña o adolescente en un centro asistencial se prolongará más allá del alta médica. Ahí el Poder Judicial como que volvía a reenviar esto a raíz de un montón de casos que se hicieron públicos, pero bueno, es un poco lo que estábamos hablando, no solamente es la justicia, sino que es un trabajo interinstitucional y que depende del hospital, depende de ACE, depende del INAU, en fin. ¿Qué ocurre en estos casos? Que el juez emite una resolución, pero no hay cupos o, como ya decíamos, recursos de INAU para abordar los diferentes casos. Esto nos respondían desde la justicia. Se puede demorar un poco por el tema de saturación de los espacios de los equipos de INAU o de que a veces realmente se dificulta encontrarlos. Hay familias que tienen un historial muy crónico de vulneración de derechos y se van descartando los referentes más cercanos y se tiene que hacer una búsqueda un poco más exhaustiva, siempre en pos de evitar la institucionalización del niño, ¿verdad? En caso, lo que me preguntabas de los cupos, bueno, ese es un tema que si el juez dispone el amparo, cuando se ve que se agota y que no hay un referente o que no va a aparecer a la brevedad y se dispone el amparo, INAU debe cumplir ese amparo, ¿verdad? El tema de los cupos es una cuestión que le tiene que dar solución el propio INAU. La resolución judicial se debe ejecutar, se debe cumplir. Bueno, allí escuchábamos a la juez letrada Jimena Rosas que nos decía que la institucionalización del menor es el último recurso y en esto también coinciden las autoridades de INAU. Escuchamos a su presidenta. Lo importante es, primero, que cada niña, niño o adolescente pueda recurrir y pueda criarse en el seno de su familia de origen, que nosotros tratemos de que así sea siempre y cuando estén garantizados sus derechos, que el Estado ponga ahí sus máximas energías. Y lo otro es que si es imposible estar con su familia de origen, la edad tiene una implicancia en el desarrollo de ese niño y el tiempo de estadía en un hogar también. Entonces, de esas dos variables también nos tenemos que hacer cargo para ofrecer otras posibilidades. La internación es la última opción en ese camino, o sea que tenemos que haber agotado todas las otras posibilidades. Y después hay hogares que tienen que ver con la primera infancia, con la infancia y la adolescencia. Muchas veces también esa espera tiene que ver con las características de ese niño para saber en qué lugar le corresponde. Pero bueno, tendremos que llegar, tendremos que ver los diagnósticos de situación y vuelvo a decir, la internación es la última parte del camino.
Bueno, y en otro orden, otro de los temas que preocupa a las autoridades son los casos de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes, que viene en aumento de manera alarmante en los últimos años. Según los últimos datos del CIPIAB, el año pasado intervino en 8.157 casos de violencia y maltrato hacia niños. Esto lo vemos reflejado en los oficios que envía el Poder Judicial al INAU y que demandan su intervención. Vamos a compartir ahora con ustedes una placa donde vemos la evolución de lo que fue el periodo 2020-2024 y donde los oficios aumentaron en un 150%. Allí lo vemos en pantalla. En 2020 eran 24.500, en el año 2021 ya el acumulado era de 3.445, en 2022 43.105 eran los oficios que envió el Poder Judicial al INAU. En el año 2023 eran 56.098 y ya el 2024 cerró con más de 60.000 oficios. Consultamos justamente cómo actúa el Poder Judicial cuando no se está cumpliendo el abordaje de estos oficios y nos explicaron lo siguiente. Se hacen seguimientos cada caso, si el INAU está trabajando, por ejemplo, se reiteran los oficios, se pueden citar a los responsables para que declaren en audiencia, que informen en audiencia lo que se solicitó, o otro mecanismo es, en caso de que se demoren mucho las respuestas, se puede disponer una sanción económica, o sea, otorgar un plazo y imponer una sanción económica por cada día de retraso en contestar el oficio. Sin perjuicio de eso, también se arbitran otras medidas, como por ejemplo informes del equipo técnico del juzgado, para ir viendo, despejando también situaciones. Los informes técnicos son fundamentales en esos procesos para ir despejando la situación, pero el trabajo de INAU es esencial sin duda y bueno, sí se le hace seguimiento. Este tema también lo conversamos con el futuro director del Hospital Pereira Rosell y nos dijo que los casos de violencia y los ingresos al hospital por derechos vulnerados vienen en aumento y lo ven con mucha preocupación. El tema de la hospitalización vinculado a diversas situaciones de vulnerabilidad social, digamos, o de vulneración de derechos es un tema preocupante, es un tema creciente, que lo vemos con preocupación en los últimos 3 años más o menos, que además tiene un entramado complejo, multidimensional, porque en realidad son chicos que tienen diversas formas de violencia, ¿no? De violencia intrafamiliar, que viven en núcleos y en zonas complejas donde a veces la estructura familiar obviamente no está presente. Hemos visto también que han ido aumentando las heridas de arma de fuego, que ustedes, bueno, noticias han salido siempre, heridas graves, ¿no es verdad? Incluso con chicos fallecidos, ¿no es verdad? Que además han ido cambiando el perfil, es decir, antes los chicos los heridos de armas de fuego eran heridas no intencionales que ocurrían por el porte de arma en las casas y eran más bien adolescentes, y ahora cada vez vemos niños de menor edad y con heridas provocadas, intencionales, ¿no es verdad? Entonces los niños son víctimas de balaceras, ¿no? A veces son objetivos, ¿no? Del conflicto entre bandas. Bueno, claramente la tendencia es creciente y esto preocupa en todos los niveles y a todos los organismos del Estado, y coinciden en que la solución es el trabajo interinstitucional para dar respuestas y dar garantías en el menor tiempo posible. Una reflexión sobre el final, y es que siempre hablamos de números, hablamos de cifras, y hay que entender que detrás de las cifras y detrás de los porcentajes hay vidas, y esas vidas son niños, son vulnerables, y que cada niño es una situación, es un mundo, y que se debería poder trabajar para abordar cada caso puntual y dar garantías de que sus derechos se van a cumplir. Tefi, muchas gracias.